El castillo se construye en el año 1294 por los caballeros de la Orden del Temple, que son monjes soldado. Lo construyen en tiempo récord, entre el 1294 y 1307. Otro hecho muy relevante que ocurre en el castillo es que en 1411, con la llegada del Papa Luna, se convierte en sede pontificia, siendo la segunda sede papal después de Roma. La arquitectura del castillo destaca porque los monjes templarios hicieron una construcción para toda la vida. Un castillo que emulaba el castillo perdido de Tierra Santa y también el castillo templario de Miravet. El de Peñíscola es como si fuese primo hermano del de Miravet, construido en estilo románico en plena vigencia del gótico. Una de las leyendas más famosas que tiene Peñíscola y este castillo es la de las escaleras del Papa Luna, cerradas al público por su difícil acceso. Estas escaleras, cuenta la leyenda, que fueron construidas en una sola noche. En una noche de insomnio del Papa, las construye, de manera que él desciende por las escaleras, desplegó su capa y fue andando por el Mediterráneo hasta llegar a Roma. Allí es donde se encuentra con su rival, con Martín V, para decirle que el verdadero y auténtico Papa era él, Benedicto XIII, y que Martín V era un usurpador de la tierra de San Silvestre. Bien, uno de los lugares que creo que vale la pena y que merece la pena visitar es el Parque de Artillería. Es un parque que data de época de Carlos V, de Felipe II, construido por Vespasiano Gonzaga. Este parque cambia el concepto de guerra, cuando vienen aquí, cuando nos sentimos de alguna manera perseguidos y amenazados por los piratas berberiscos. El Faro de Peñíscola es otro de los lugares imprescindibles, otra de las visitas que vale la pena visitar. Data del 1294 y Berlanga fue un cineasta que ya se fijó en este faro y sale en la afamada película de Calabuig. Calabuig se ha convertido en un documento gráfico de los años 50 de cómo estaba Peñíscola antes de la conversión de la ciudad a una ciudad turística. Y ya posteriormente tenemos películas famosas como la de Fin, otra serie que tuvo aquí muchísima relevancia, con muchos capítulos y varias temporadas, es El Chiringuito de Pepe. Pero digamos que el hito más internacional ha sido la afamada serie de Juego de Tronos. Utilizó el Parque de Artillería como una de sus localizaciones y también varias localizaciones que encontró en todo el casco histórico. Un capítulo del Ministerio de Tiempo se rodó íntegramente aquí en este castillo. Peñíscola, lo interesante que tiene es el istmo, que está construida sobre un tómbolo rocoso. Es una península que ya fue codiciada por todas las civilizaciones antiguas, desde los griegos, romanos y los musulmanes. De hecho, si nos fijamos, el entramado urbano del casco histórico es un entramado musulmán y luego ya que hacen acopio de él a partir de la conquista con Jaime I en el 1233.